Bueno, mi gente, esto es Teología y su madre. Teología de la madre, no, Teología de la madre. Estamos aquí activos, a lo que me acostumbra el nombre. Estamos aquí activos con Billy Morales, Eric Torres y Luis Santiago. Ya ustedes han escuchado de ellos bastantes. ¿Cómo los pueden conseguir? Todo eso va a estar aquí en los captions. Todos ellos tienen YouTube, Instagram, Facebook, tienen de todo. Y si no lo tienen, Luis, como Luis digo que no tiene Instagram, pero ya también lo va a abrir. O sea que, A mí me falta el YouTube. pues, Ya para cuando esto salga lo abrió. Bien, hemos estado hablando sobre la existencia de Dios. Hablamos en el primer capítulo, hablamos sobre lo cosmológico. En el segundo capítulo, Argumento cosmológico. ¿cómo es? Argumento El cosmológico, argumento cosmológico. que es todo relacionado con lo que tú puedes ver, o sea, El el origen del Cosmos. origen. El origen del universo. Si no lo has visto, mira, lo vamos a poner por ahí y te vamos a poner el link allá abajo para que vayas y lo veas. Exacto. Eso es importante. Eso es importante. En el segundo capítulo hablamos ¿cómo es? Mi gente, Teleológico. El argumento teleológico del ajuste fino, que también, si no lo has visto, lo vamos a poner por ahí abajo también, para que vayas y lo veas también. ese es el diseño inteligente. El teleológico es el diseño Sí, inteligente. Ahora en vamos a estar hablando, si podemos, el argumento moral. o Y el ontológico. el ontológico y el argumento moral. No sabemos si el argumento moral nos dé para el cuarto capítulo, pero vamos a tratar de hacerlo en Pero empezamos con el ontológico. No, empezamos con el moral. Yo quiero empezar con el moral. Empezar con el moral. Ok, pues vamos empezando desde ahora con el argumento moral, si existe Dios o no existe. Vamos allá, Luis. Claro. Pues mira, básicamente el argumento moral, quiero dejar unas pautas claras, y es que cuando establecemos este argumento no estamos diciendo que una persona que no es creyente o que no crea en una deidad no puede ser una persona moral. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Ni tampoco estamos queriendo decir que los cristianos somos más morales que nadie, porque la realidad del caso es que los cristianos tenemos un grave problema en aplicar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y no es un problema de Dios, sino que es un problema de nosotros y de cómo nosotros dejamos que el Espíritu Santo, en el caso de la perspectiva cristiana, dejamos que el Espíritu Santo trabaje con nuestro corazón y trabaje con nosotros y podamos trabajar esa área y dejar que Dios nos transforme. Pues nosotros, el problema más grande de los cristianos a través de la historia es que pues, muchos cristianos no viven según la palabra de Dios. Y eso, pues, eso es otro tema. Lo que vamos a hablar aquí es del argumento de la existencia de Dios, pero enfocándonos en el argumento moral. Básicamente, este argumento lo que quiere establecer y lo que quiere decir es que cuando Dios, ¿sabes? Cuando nosotros decimos, oye, esto está mal, o cuando vemos aquello y dice, oye, eso está bien, felicidades, pero busco aquello que está mal, para tú poder decir eso, ¿por qué lo dices? Porque parte de una premisa de que hay una ley moral de que tú puedes decir esto está bien y que esto está mal y que no hay verdades relativas, porque si solamente hubieran verdades relativas y todo fuera relativismo, eso es tu verdad o eso es esto, eso está bien o eso está mal, pues entonces pues cualquiera pudiera vivir como bien le diera la gana y no tuviera problema en sentir, decir, oye, esto está bien, o no tuviera problema en decir, oye, yo puedo caerle encima a alguien y no tengo problema y nadie me va a juzgar. Haría lo que te dé la gana, haría lo que te dé la gana. Exacto, haría lo que te diera la gana. Y nadie te puede decir, eso está bien o eso está mal. En este aspecto, cuando nosotros decimos, oye, este tipo que nos indigna un montón, una persona que violó a una niña o que la mató o lo que sea, todo el mundo se levanta y dice, eso está mal. Claro que tú lo dices y con razón lo dices. Es verdad. Por eso la protesta, por eso buscar los derechos de igualdad, porque innatamente tú lo sientes. Claro, tú lo sientes, te indigna, chacho, pero ¿cómo va a ser, brother? ¿Cómo hay tanta maldad en este mundo? Y tú lo ves, ¿no? Pues el hecho para tú decir que hay un mal, tú tienes que partir de que hay una ley moral. Pero si hay una ley moral, tiene que haber un dador de esa ley moral, porque esa ley moral no se establece por sí misma. Y si hay un dador de esa ley moral que nos rige entre qué está bien y qué está mal, que es un legislador moral, pues por ende, ese legislador moral debe ser Dios. Ese es básicamente el argumento moral bien resumido. Así que ahora vamos a escuchar diferentes perspectivas y lo vamos a seguir desmenuzando con comentarios de Billy, con comentarios de Eric, comentarios de Gerop y lo vamos a seguir trabajando. Yo no digo comentarios, yo solamente digo, ¿por qué dice eso? Pero rápido de la soltar, como que por lo menos como que algunas objeciones que yo he escuchado de esto es que la moralidad es una construcción social. O sea, que dependiendo de donde nosotros vivimos, es lo que se considera bueno y lo que se considera malo. Por ejemplo, el incesto, quizás en las culturas del occidente se considere algo inmoral. Pero hay culturas quizás que del primer mundo o algo así, digo el primer mundo no, el tercer mundo, tercermundista o lo que sea,
que dentro de esa cultura tú te puedes casar con tu prima o tú te puedes casar con tu hermana y no hay problema con eso, no se ve como algo malo. Entonces, ¿cómo uno puede responderle a, cómo uno puede afirmar la objetividad de la moralidad, dado a que hay cosas dentro de la ética que se sujetan a lo cultural? Ok. Lo que sucede es, hay un problema de entender o atacar la pregunta epistemológicamente o ontológicamente. Cuando Eso es hablamos, epistemológico. Pero exacto, ¿qué epistemología? no, pues voy ahora, tranquilo. Dale. Ya que los hombres Cuando presos. Digo, yo sé lo que es, pero te pregunto para que lo tu expliques. esa respuesta es una respuesta epistemológica. ¿Cómo yo sé o cómo yo me enteré de que esto está bien y esto está mal? Ok. Por ejemplo, cómo tú sabes que las tablas de multiplicación? Bueno, también como que también parte de lo que yo dije es que hay gente como que dice que también como que la moralidad es algo que nos enseñan. O sea, que digo, es lo mismo, una construcción social que si no te enseñan que está mal, nunca sabrías que está mal. Y entonces, pues la idea es como que si tú tienes a alguien en un cajón y nace en ese cajón y se cría en ese cajón y no recibe influencia externa, pues nunca va a saber lo que es bueno y lo que es malo. Eso es básicamente como que la premisa. Ok. Epistemológicamente, nuevamente, Ajá. es como yo me entero, que sería entonces la construcción social y la. En cuestión del Ajá. ejemplo de la matemática, ¿cómo tú sabes que 2 por 2 es 4? ¿Verdad? Tú lo sabes porque te lo enseñaron, ¿verdad? Un maestro, salón de clase, lo que sea. Ahora, ontológicamente, ¿por qué 2 por 2 es 4? No como tú supiste, ¿por qué? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Es- ¿Por qué? que ¿Cuál es la razón de ser? Yo me he preguntado eso. ¿Ah? Que yo me he preguntado eso. Yo digo, pero ¿por qué Exacto. lo que uno va a Esas son las leyes de la matemática, eso es cierto en cualquier universo, eso es Exacto, no, necesario. esa es la respuesta. Ahora, cuando vamos a la parte moral, nuevamente, porque yo estoy, ok, si sacamos cualquier cultura, aún en cualquier cultura, hay cosas que la cultura entienden que hay unas cosas que están bien, otras cosas que están mal. Exacto. Nuevamente, ¿por qué? ¿De dónde tú sacas eso? Porque epistemológicamente lo aprendiste de esa manera. Ahora, ontológicamente, ¿por qué lo bueno es bueno y por qué lo malo es malo? En el caso de esta persona que es totalmente aislada, yo te aseguro que esa persona va a entender que es mejor no ser quemado a ser quemado. Sin miedo. ¿Entiendes? Es Eso no supera la sobrevivir. Es razón. mejor comerse el león que el león te coma a ti. Exacto, ¿me entiendes? Eso no es debatible, ¿me entiendes? Ahora, la premisa bien chévere que dice Ravi Zacarías dice lo siguiente: si los valores y los deberes morales son objetivos reales, entonces Dios existe. Los valores y deberes morales son objetivos reales, por lo tanto, Dios existe. Ahora, lo que tenemos que entender es que, como dijo bien Luis, no estamos atacando la persona que diga que Dios no existe o whatever. Lo que estamos aquí estableciendo es que si no existe Dios, o sea, la definición de Dios, un ser trascendental, es imposible que exista el bien y el mal. ¿Por qué? Porque si no existe un estándar objetivo, cuando hablamos de objetividad, es un estándar que no cambia dependiendo de la opinión de la gente. Todo juicio sería en base de la subjetividad de la persona. Entonces las personas dicen en este momento, bueno, no, es que la objetividad sería lo que la mayoría dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Y tú si la dices mayoría eso? está mal. Exacto, porque por ejemplo, en los nazis, ellos eran la mayoría. ¿Significa que Hitler estaba bien? Porque si no hay un estándar que regule la moralidad, entonces pues Hitler nunca estuvo mal. ¿Me entiendes? Cuando yo miro una persona moral y una persona inmoral, yo no digo, por ejemplo, Hitler no fue inmoral porque María Teresa Cancuta, como dice Frank Turek, María Teresa Cancuta es el estándar moral. Es que hay algo ya innato en nosotros y la palabra nos enseña, ¿verdad? Que aquellas personas, los gentiles que no recibieron la ley, cumplieron la ley misma, porque una ley escrita. Exacto. Hay algo en el ser humano, hay algo aquí, man, que está brutal, pero más aún así, como si a un nivel naturalista, a un nivel subjetivo de la moral, y una persona dice, un ateo, agnóstico, lo que sea, no, porque lo moral es lo que es el bien común. Pero entonces tú tienes un vecino, ¿verdad? Y esto lo explica también Ravi Zacarías. Tú tienes un vecino, ¿verdad? Y para el vecino, su paz y su bienestar es en un momento de crisis matarte y robarte lo tuyo. Exacto. La gente va a decir, pero es que estaba en necesidad. Exacto, ¿me entiendes? Pues, entonces, por obligación, tiene que haber un estándar moral objetivo que no cambie ni trasciende, o sea, que no cambie, es inmutable dependiendo de la opinión de la gente. Si basamos la moralidad en nuestra subjetividad, brother, el ser humano cambia de opinión a cada rato. Todo el día. A cada rato. Entonces, y algo también es que en este tema Ravi Zacarías está bien duro. Él dice, cada vez que hablamos de la moralidad, estamos hablando del problema del mal, que, by the way, el que exista la maldad o el que exista este problema de mal no anula por ningún momento la existencia de Dios. Porque tú puedes tener
una verdad sin mentira, pero no puedes tener mentira sin verdad. Para existir la mentira necesita una verdad la cual tú corrompiste primeramente. Tú puedes Claro. tener un pedazo de metal sin mo, pero para tener mo necesitas un buen pedazo de metal para tú corromper. Para que Tú le demos. puedes tener bondad o algo bueno sin nada malo. Necesitas primero lo bueno para corromperlo y tener lo malo. Okay, por eso C.S. Lewis, cuando ¿verdad? Él era ateo y uno de los apologistas más grandes que Y tenemos, yo, ¿no? el duro, C.S. Lewis. C.S. Lewis Pana dice, mío. mi crítica más grande contra, ¿verdad? Contra Dios era la crueldad y la Sí. maldad que estaba viendo el universo. Pero él dice, pero ¿cuál era mi comparación? ¿Con qué yo estaba comparando este mundo, el universo? ¿Cómo un hombre puede llamar una línea torcida si no tiene la noción primeramente de una línea recta? Recta. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo Ujú. tú puedes llamar algo malo si primeramente no sabes lo que es bueno? ¿Me entiendes? Claro. Eso es la ley trascendental. Entonces, Rabbi va diciendo que cada vez que hablamos del problema del mal, hablamos sobre de una persona o sobre una persona. O sea, una persona, arise the question, como que dice la pregunta, o es sobre una persona. Ahora, esta premisa o esta pregunta parte de la premisa como que el ser humano tuviese un valor excéntrico. ¿Entiendes? Porque si la persona no tuviese valor, pues no hay problema. Pero Sí, la persona que levanta la pregunta asume que hay un valor en la persona. Pero ¿cómo la persona puede tener un valor si no hay nada externo que le asigna tal valor? Por eso decimos entonces que si realmente hay un problema del mal, hay que tener una ley. Para tener la ley tiene que haber un dador de la ley que La de ley. igual manera le dio valor a esa persona que estamos diciendo que las cosas están malas. ¿Me entiendes? Entiendo. Eso va todo de la mano. Lo que estamos jugando aquí es que no hay ninguna cosmovisión que pueda justificar la moralidad fuera de aquellas cosmovisiones que tienen un ser supremo. ¿Ok? Ok. Esa es la crítica. La crítica, por ejemplo, al ateísmo no es al ateo. Es que tu visión ateísta no justifica los valores morales objetivos. No lo justifica. Eso, para mi entender, es una cosmovisión que se autodestruye. No puede justificar Ah, eso. Porque se... Ajá. no. Y esa moral objetiva, o sea, la moral que no se puede doblegar, por decirlo así, Ajá. por un bien de la persona, esa moral es la que nosotros entendemos que es la que provee pues Dios. Claro. Por ejemplo, cuando mucha gente, y esto es, ¿verdad? Y esto es un poco también teológico, no sé cómo ustedes piensan, pero cuando las personas dicen, pero es que es injusto, ¿verdad? Es injusto que la gente se pierda porque que no conocieron a Cristo. Discúlpame, Sí. discúlpame, mala mía, discúlpame. Esta moral objetiva, quizás ustedes saben o quizás no. A ver, pero esta moral objetiva, como cuando está hablando de moral objetiva, ¿qué podemos decir? Como que la matanza. Está mal que tú mates. Eso. Sí, matar, robar, Vamos a mentir. Ajá. Porque Ajá. nuevamente, porque la gente dice, por ejemplo, el pillo no piensa que robar está mal hasta que le roban al pillo. Claro. Ok. Ujú. Porque lo que te pregunto eso porque, por ejemplo, a lo mejor nosotros en nuestra cultura, vamos a ponerlo así, tenemos unas verdades, perdón, una moral objetiva. O una moral que tú dices, papi, esta es la que es, las demás tú puedes a lo mejor quizás, pero estas sí que, estas son las que son. Esa moral es universal. La No, objetiva. es que nuevamente, lo que estamos tratando de explicar es que si Ajá. existe la moral, tiene Ajá. que existir Dios. Exacto. Porque si no existe Dios, no sería moral, no sería una ley moral, sería todo base de opiniones. Ok, ya. Ese es el Ahí, fundamento Ese es el del debate. argumento. exacto. Ese es el fundamento. La moral está basada en Dios. Si no, Correcto. No existe moralidad. Todo es base de Así es. opinión. Tú no puedes decir que estoy bien ni que estoy mal. ¿Por qué? Porque no hay un ser trascendental que establezca las reglas por encima de nuestro criterio. ok, Si pero Nadie podría si decir, todo es bajo nuestro criterio, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer lo que me dé la gana? Porque ¿quién eres tú para decirme que estoy mal? si ajá. todo es a base de nuestro criterio, nadie puede decir que Stanley estuvo mal y que María Teresa de Calcuta estuvo bien. Claro. Sí, porque Nadie puede decir que Keropi está mal o está bien porque es a base de opiniones. exacto, por ¿Entiendes? eso, pero Nadie puede alterarse. Y aquí en Puerto Rico, con el caso de Casella, un ejemplo que pasó aquí en Puerto Rico, nadie se pudo alterar y nadie pudo decir, no, él mató a la mujer o no, o se pudo molestar, pues no puede decir si él está bien o está mal. O nadie puede decir que en este otro caso del muchachito, que era otro caso bien famoso aquí en Puerto Rico, que supuestamente mató a una muchacha y se llama Jonathan, algo así era que se llamaba, fue en San Juan. Nadie puede decir que ese muchacho estuvo bien o estaba mal y mucha gente se alteró y se molestó y estaban, no, pero están dando larga al juicio, que si esto y si lo otro. Si todo fuera a base de opiniones, nadie puede decir si esto está bien o si esto está mal. ok, pero Sí. yo que pregunto es, por ejemplo, decimos eso por el hecho de que, ok, si yo digo, lo que hablamos anteriormente de que como que tú no puedes decir si ese hilo está doblado o ese cordón o qué sé yo, hasta que tú lo veas derecho, ¿me entiendes? Lo decimos por ese hecho, ok,
si yo digo, pero es que yo no creo que existe un Dios, ¿me entiendes? Yo no creo que existe Dios. Yo no creo que existe Dios y yo no creo que Dios estipuló esa moral. La estipuló mi papá o los antepasados de nosotros. Y por eso es que nosotros entendemos que esta es la moral absoluta. Pero entonces ahí es que viene el argumento que dice, no, pero es que como tuvo... Pero no es moral absoluta, es moral objetiva. Exacto, no sería... Pero entonces, en el caso que dice Keropi, no sería ni objetiva, porque estás diciendo como que lo si dio no tu papá. Dios, te lo dio tu papá, y entonces quizás en China, el papá de un chamaquito chino le da otra moralidad, le enseña otras cosas. Claro. Y mi papá me dijo que estaba, un ejemplo, mi papá me dijo que estaba bien matar. Y él dice, pues ¿cómo se me lo enseñó mi papá? ¿Entiendes? El objetivo es la parte ontológica, no la parte epistemológica. Exacto, o sea, es como... Es lo que tú dijiste es la razón del ser. Porque nuevamente, tú puedes tener bondad, algo bueno, sin maldad, pero la maldad siempre se deriva de que primero conociste algo que es bueno. ¿Entiendes? O sea, que es como tú dijiste ahorita de la matemática, como que así mismo como hay unas cosas que son necesarias en la matemática, que como que 2 más 2 es 4, pues así mismo dentro de la moralidad, como que hay cosas necesarias, como que necesariamente cuadrarlo, porque quizás yo soy aquí el más brutito en esto. Antes de que sigamos, se tiene que hacer una distinción también entre la moral y la ética. O sea, ética no es moral y moral no es ética, aunque estén bien relacionadas. Como que moralidad es objetiva, pero entonces la ética ya es como nosotros tomamos esa moralidad y la aplicamos a nuestras civilizaciones. Antes que entremos en eso de la ética, ¿cómo yo entiendo o cómo yo comprendo que esa moral es de Dios en el sentido de que es que no me cuadra todavía en mi mente? Ok, dame por ejemplo, yo digo, pero si yo no creo en Dios, por ejemplo, yo creo que esa moral ha sido por nuestros antepasados. Eso es lo que quiero cuadrar. ¿Cómo yo rompo ese pensamiento? Por eso, entonces yo le preguntaré a la persona, ok, nuevamente, tú me estás diciendo cómo tú lo aprendiste o cómo llegó a ti, pero no me estás explicando el por qué. ¿Por qué entonces tus antepasados no se equivocaron? Y realmente matar es bueno y no matar es malo. ¿Entiendes? Cuando tú tienes un punto de referencia trascendental, es un punto objetivo, ¿ok? Porque no cambia independientemente de tu opinión, ¿ok? Si tú sacas a Dios de la ecuación, pues toda opinión y se puede crear una moralidad dependiendo de culturas. Pero dado que no es real, porque nuevamente en la misma cultura habría un caos, porque no pueden explicar la parte ontológica. Y más, es más, menos el por el ser, el por qué. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuevamente tú puedes decir, mi pared es violeta porque yo lo pinté violeta. Pero ¿por qué el color violeta? Anatómicamente, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que compone el color violeta? ¿Qué es lo que pasa con la luz? ¿Me entiendes? Esa es la parte ontológica, la razón del ser, el por qué. ¿Me entiendes? Cuando preguntamos el por qué de la moralidad en una persona que tiene una visión ateísta, en su cosmovisión, por eso Frank Turek dice que estas cosmovisiones tienen que pedirle prestado a Dios y hacer su propio argumento. Porque en la cosmovisión ateísta no existe la posibilidad de una objetividad moral. ¿Okay? Tienen que tomar prestado. La única manera que es posible tener valores, nuevamente, no estoy diciendo que fuera del cristianismo, como dijo Luis, nadie puede conocer lo que es bueno y es malo, porque eso es experimental. Tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo. ¿Entiendes? Pero ¿por qué es bueno y por qué es malo? ¿Qué hay en nosotros que nos hace distinguir esto es bueno y esto es malo? Y la única razón viene de Dios. Exacto, la única forma lógica y racional. Porque hay una ley moral y esa ley moral viene de Dios. Viene de un ser trascendental, ¿no? Porque si decimos de Dios, decimos que es la Biblia. No. O sea, que ¿verdad? Si nosotros cogemos y como que le sumamos lo que ya nosotros concluimos con el argumento cosmológico y con el argumento teológico, ¿verdad? Que si no los han visto, pues chequense los otros episodios, los vamos a dejar por aquí en algún lado. Pues la cosa es que, o sea, está el ser supremo. Este ser supremo es trascendente de tiempo, espacio y materia. Este ser supremo es creador. Y ahora la moral nos dice que también, es personal, y la moral nos dice que también es justo, por así decirlo, o bueno, es un ser supremo, es bondad. Es lo que dice, tiene que haber, porque si tiene que haber una regla, o sea, tiene que haber una línea derecha para que entonces nosotros sepamos lo que es una línea torcida, pues entonces lo que estamos diciendo es que este ser supremo es la línea derecha. Un punto de referencia. El punto de referencia. Okay, la bondad de Dios, el punto de referencia donde el cual decimos, esto está bien, esto está mal. ¿Entiendes? Pero el ser supremo tiene que ser bondadoso.
Claro, claro. Pues Porque, sí, y eso, claramente. eso lo tocamos en el argumento ontológico. Cuando hablamos filosóficamente, es un ser necesario, es un ser supremo en todas las capacidades posibilidades de ver que son buenas. Y una de las capacidades buenas de tener es ser bondadoso, pero entonces él lleva la bondad a lo máximo. ¿Me entiendes? Ok, y entonces, Ese- mala mía que pregunta ahí, esto que hablábamos ahorita, por ejemplo, cuando dijiste, los ateístas, si eres un ateo, ¿verdad? Los ateístas no pueden sacar, ¿verdad? Tienen que usar la moral de Dios para, ¿sabes? La Para, cosmovisión cristiana de que hay un claro, punto de referencia de bondad. Porque, nuevamente, una porque persona ellos de no tienen, religión, porque dijiste, mala mía, es para ver si yo puedo captarlo, ¿eh? Porque ah, dijiste, ellos no tienen una moral objetiva. ujú, no, El ateísmo no tiene una moral, En su cosmovisión. en su cosmovisión. No ofrece una moral objetiva. exacto. Por ejemplo, tú sabes que la palabra no, La moral- hablando de Rabichuela en términos cristianos, para ver si me entiendes. La palabra te dice que la fe sin obra es muerta, Ajá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú puedes profesar lo que tú quieras de tu fe, pero si tus acciones no van a la par con la filosofía que tú estás diciendo, realmente estás anulando lo que estás diciendo. ajá, ¿Ok? Claro. En la filosofía del ateo, ah, naturalista especialmente, no hay espacio para algo trascendental. Todo es a nivel de opinión, ¿me ok, entiendes? Algo tan intangible como la moralidad, tú no puedes explicarla ok, que somos producto de un serie de cambio evolutivo a través de billones de años. Entonces somos simplemente moléculas reaccionando. Realmente, si yo te pego un tiro, es una reacción de mi biología. ok, Producto de la ¿Cómo tú puedes, casualidad. cómo tú puedes justificar algo intangible, algo no material, en una filosofía totalmente naturalista y material? ¿Entiendes? ok. Entiendo, Tú no entonces, puedes justificarlo. Así como, por ejemplo, todo cristiano que quiera justificar el odio a la gente no puede justificarlo en la cosmovisión cristiana, exacto, porque es que no va a la par. ¿Me entiendes? exacto. Ese es el punto que quiero llevar. Ya, sí, sí, que ya entendí, ya entendí. Quizás ustedes lo entiendan porque ustedes son más duros en esas cosas. Pero exacto, a todas estas, o no sé si me volví más loco, pero exacto, al fin y al cabo, la persona ateísta, o la persona que no cree en Dios, o no cree en nada de esto, ¿verdad? Pues literalmente toda su moral es basada en la opinión que él le da gana en ese momento, Subjetiva. prácticamente. Y nosotros no Vamos a nos decir seguimos por eso. Nosotros, exacto. o cualquier persona que no crea quizás en el Dios bíblico, porque hay otro, quizás hablando de un ser, si tú crees que hay un ser supremo, pues esa es tu moral. Si tú crees Exactamente, que esa exacto. es tu moral. Pero por lo menos la conmovisión, aunque no sea cristiana, Exacto, toda conmovisión que tenga un ser supremo, por lo menos puede justificar su moralidad exacto, exacto, exacto. o el Porque tu concepto de la moral moralidad. exacto, exacto. Por ejemplo, alguien Eh, crea en Buda o en Alá ajá, pues ese es punto de referencia su punto de referencia. Oye, para Exacto. la moralidad. y punto para Porque, aclarar de nuevo. mala mía, disculpa, Sí. por ejemplo, que si yo vaya allá a cualquier religión, yo diga, mira, pero es que eso no está bien. Pues, el porqué de él es ese punto de referencia. El Ujú, porqué de él. O Claro. sea, ujú. ok, ok. Y entonces, esto es un tremendo punto, por ejemplo, nuevamente, así es que nosotros desmantelamos filosofías extrañas, ¿verdad? Porque es innato para nosotros, es como que autoevidente de que sí, hay cosas que son totalmente malas, ¿entiendes? Eso es Ujú. lógico, ¿me entiendes? Es totalmente lógico. So, si eso es lógico pensarlo, significa, nuevamente, la única filosofía que va de acuerdo con eso, una filosofía que tenga un punto de referencia externo a nosotros. ¿Ok? Ok. So, el punto del argumento de la moralidad es diciendo, mira, si realmente hay valores objetivos morales, es que tiene que existir Dios. Tiene Ok. que existir Dios. Si no existe Dios, significa que toda la moralidad es basada a nuestro propio entendimiento y subjetividad. Pero si es así, entonces el mundo que vivimos no es real. Porque entendemos que hay cosas que unánimemente pensamos como que, no, porque eso está mal. ¿Entiendes? Ahora, pero tú no puedes explicar que eso está mal si no tienes un punto de referencia que te indique que eso está mal, que es lo que Que llevamos eso está diciendo, que es una ley moral que ha sido dada por un dador de moral, que yo también creo que es bien importante lo que Ravi dijo y lo recalco. Cuando hablamos del problema del mal, asumimos que el ser humano tiene valor, pero en una Ujú. visión ateísta no hay valor para el ser humano. Ujú. No hay, no hay, no hay. ¿Quién Sí. se la dio? ¿Me Sí, entiendes? sí, si ellos la cogen es porque pues, lo cogieron como que era de otra Sí, religión. O sea estaban que pidiendo prestado. se te fue lo del Se te fue el ateísmo. barco. Se te fue. Entiendo. Claro. Es mejor que Y el brinque problema del a mal lo nuestros vamos a tiempos. discutir Sí, sí. también más Es mejor, adelante en un podcast ajá. nuevo, o sea, aparte, como que lo vamos a tocar ahí No, bien es que lo que chévere. pasa es que la moralidad y el problema Claro. van de la mano. Sí, Es, sí, Sí, es- van es más. inevitable. es mejor que digas, pues, mira, Soy creo, agnóstico. no Soy sé en agnóstico. qué Dios creo, pero sé que tiene que existir algo, que decir que eres ateo. Claro. Vamos a verlo así. Sí. Para mí, Ah, la cosmovisión más fácil de desmantelar es la cosmovisión ateísta.
Ok. De Realmente hecho, no. de hecho, vuelvo y recalco, no estamos diciendo aquí, hablando de la moral, que no hay ateos que son morales, o no hay ateos Exacto, que no exacto. La tienen capacidad filosofía. de ser pensamiento, de ser Exacto. gente buena, o no tienen, o que nosotros los cristianos somos, ¿sabes qué? La realidad del caso, vuelvo y lo digo, nosotros los cristianos muchas veces actuamos mal, Ujú. lo hacemos mal, ¿ves? Y entonces no somos lo suficiente. Es más, yo conozco ateos que son gente con más ética y más moral que muchos cristianos. Sí, Tengo sí. que recalcarlo y eso hay que decirlo. Pero oye, para tú, no estamos diciendo que no tienes la capacidad de hacer eso. Punto foco aquí es que esa moralidad que tú basas en tu pensamiento o en tu filosofía, ¿de dónde sale? Exacto. El De porqué. una ley moral, que esa ley moral viene de un dador moral, pero es lo que tú tratas de negar. Exacto. Exacto. Es bien importante recalcar, tanto para el cristianismo como para cualquier otra cosmovisión, nosotros nunca juzgamos el abuso de su filosofía, de la filosofía. Por ejemplo, mucha gente critica al cristianismo, no, porque el cristianismo, las cruzadas, que están en un contexto muy malo que utilizan, cosas atroces que hicieron los cristianos en nombre de Dios. Nuevamente, tú no Los juzgas la españoles filosofía. cuando vinieron aquí a Ajá, Puerto Rico, recuerdo ajá, mucho. tú no juzgas la filosofía por el abuso de ella, tú juzgas la filosofía Claro. por la filosofía. Exacto. Porque si es así, si es así, mira qué interesante esto. La gente Sí, porque habla. cada filosofía tiene una mala representación. Así Claro, que porque, como hay cristianos que tú dices, ese no representa los principios del claro, cristianismo. O sea, como que él le oye, falló al ideal, pero no significa que no sirva. Es porque lo no, mismo no, que, no, no es que necesita que el ideal no sea coherente o verdadero. ok, entonces pues lo mismo puede suceder con el ateísmo, puede suceder con el Claro, musulmán. claro, Como que hay ateos que no están de acuerdo al ideal ateo. Y exacto. hay musulmanes que no viven de acuerdo al ideal musulmán. Pero no significa que por eso, como que, por ejemplo, vamos a volver al caso cristiano, que por eso el cristianismo, como que ese ideal sea incoherente, que ese ideal... Exactamente, porque realmente, así como dicen que hemos hecho cosas atroces en nombre de Dios, yo te puedo decir, Por ejemplo, en el siglo como XX, que pero el... esto es muy importante, dale, dale, dale. en el siglo XX, no sé si ustedes lo sabían, en el siglo XX se ha derramado más sangre que en los primeros 19 siglos. 19 siglos. En manos de quién? De Mussolini, de Hitler, de Mao, Stalin y Hitler. Son ateos. No So, son- si yo voy a juzgar Bueno, realmente, Hitler supuestamente no era Bueno, ateo. pero supuestamente exacto. Hitler no, no, siempre. no, 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 por eso, juzgamos la acción, no la filosofía. Claro. Porque nuevamente, él puede profesar lo que dé la gana. ¿Me entiendes? Sí, porque Pero, mucha gente va a decir aquí, como en el debate de ajá, Hitchens con Turek, que Turek señaló eso, y ajá, Hitchens le dijo, no, pero es que Hitler profesaba ser católico, ¿me entiendes? Como ajá. que, no, pero es que no estamos acusando de eso, estamos acusando de lo Pero que hizo ¿qué él todo mal. decía? ¿Qué decía Hitler? La supremacía de la raza. Claro. Eso es Darwin. Sí, sí. Ujú. Eso es survival of the fittest. Yeah. Sí, sí, Es una visión naturalista. sí, sí. Eso es ateo. Eso no es cristiano. Sí, sí. ¿Entiendes? Eso no es cristocéntrico. En ¿Tú me ningún entiendes? sentido. So, nuevamente, La- ajá. lo que yo quería decir es como que decir que las cruzadas representan el cristianismo y por eso descartamos el cristianismo es lo mismo que decir que la Al-Qaeda representa a los musulmanes y por Claro, eso claro, descartamos. claro. Porque el Al-Qaeda es una minoría extremista Claro. de los musulmanes. Los musulmanes son pacifistas y Claro, entonces eso no representa la religión musulmana. Sí, O sí. sea, es lo mismo, estás cogiendo como que el extremo, bro. Pero cuando Y, estudiamos el no sé, Corán vemos unas cosas pero por lo que no general, son como que si pacifistas. tú hablas con un Estudiamos maestro el Corán. espiritual del Corán, pues... No. Pero también, o sea, pero si vamos así, también cuando vemos la Biblia hay cosas que nosotros tenemos que acudir a la teología para No, pero cuando justificarla, estudiamos bro. pero cuando estudiamos el Que es, contexto tenemos oye, pues, y lo el mismo, Corán, pues, pero te estoy pero, diciendo, yo no sé del Corán, pero te estoy diciendo con pues la estoy Biblia, diciendo, bro. Como pues estoy que en la Biblia diciendo, hay un porque, salmo que dice que agaje los nenes y los estrilla contra Ahora, las peñas, bro. bien, oye, pero está bien, ¿Viste? pero cuando sí, la pero gente eso nos pregunta, sacado fuera de contexto, porque tú estás Si hablando vamos, sí, si de lo que es vamos, Babilonia. No se porque escucha. Ese texto es sacado fuera de contexto algo muy importante, Sí, sí, está lo hablando mismo, de como Babilonia. ¿cómo yo voy a hablar, yo voy a hablar del Corán si no sé nada del Corán? Yo lo que sé es que lo que dicen los musulmanes, ellos dicen que los musulmanes es pacifista, bro. Eso es lo que yo sé. No. La filosofía esencial del Islam no es pacifista, no, eso es mentira. Ni ellos leen el Corán. Eso es bien importante recalcarlo. Así como muchos cristianos no leen la Biblia, muchos islámicos ni leen el Corán. Porque la filosofía, muchas filosofías te prohíben el estudio. Muchas condiciones te lo prohíben. ¿Entiendes? Eso está bien mal. Ahora, aquí ¿Qué entendemos que pasa también en el cristianismo?
Ajá. ¿Qué pasa? Mucho. Pero la palabra, Mucho. cuando tú lees la palabra te enseña a ti que busques la sabiduría. So, Claro. no es que la filosofía del cristiano te anule la sabiduría, es que el cristiano no quiere hacerlo. O el Ajá. pastor está Exacto. Y predicando en la práctica mucha gente piensa que saca textos fuera de contexto, como la letra mata, para decir que el Exactamente. estudiar es malo. Exactamente. Para, Cuando, por ejemplo, cuando viene una persona que no cree en Dios, ¿verdad? Y nos hace la pregunta, ¿verdad? Esta pregunta que es capciosa. Dice, ¿tú lees literalmente la Biblia? Lo que dice literalmente. La respuesta correcta es que yo leo la Biblia dependiendo del género literario que estoy leyendo. Ahí es bien diferente, porque cuando yo leo el periódico, yo no leo con la misma mentalidad la área de deporte con la área de negocio. Porque en Ajá. la área de deporte me va a decir que los cangrejeros le dieron una paliza a los capitanes de Arecibo. Yo no sí, más te imagino, vale que no digas los atléticos, vamos a tener un problema. ¿entiendes? Yo no imagino literalmente un cangrejero barriendo un capitán. ¿Por qué? Porque conozco el contexto del género literario que se está escribiendo. ¿Me Exacto. entiendes? Lo entiendo. So, cuando yo leo muchas cosas atroces del Antiguo Testamento, tengo que entender el contexto y el género literario que estoy leyendo porque vieron muchas hipérboles. La Biblia habla de que Dios aniquiló a los cananeos, pero después aparecen cananeos. So, hay una hipérbole literaria que era normal en la época, ¿me entiendes? So, tenemos que entender el contexto. Eso, pero ya lo que tú estás hablando es que la Biblia, para hacerle justicia a nuestra lectura de la Biblia, tenemos que hacer uso de recursos que nos provee la teología, como es la hermenéutica. No, La teología del estudio de Dios, la hermenéutica son una serie de reglas, esas mismas cosas que está hablando Billy, se conoce como la hermenéutica y son unas reglas que nosotros utilizamos para entender bien la Biblia y evitar esos errores de interpretación que llevan a conclusiones que no son ciertas. Exacto. pero lo levanto porque comparaste con el Corán. Eso pues no, No, pero el que trajo el ejemplo del Corán, fuiste tú. Yo no sé nada del Corán. Yo sé que para mí, yo lo que he escuchado a los musulmanes y lo que yo he visto como que maestros musulmanes enseñando que el musulmán es pacifista. Pero tú que Y la mayoría de los musulmanes son pacifistas, lo que digo. Tú que estudias la Biblia, todo lo que dicen los cristianos realmente es bíblico. No. No todo lo que dicen los cristianos realmente Ahí es bíblico. está, ese es el argumento. No importa lo que digan los musulmanes, no importa realmente lo que tú digas, si no está acorde a tu fundamento. Ok, pero la cosa es que el Al-Qaeda o el Yihad, la guerra santa esta, eso es una mala, a fin de cuentas, es una mala representación de los musulmanes. ¿Qué quiere decir? Sí. Ese no era el argumento. Sí. El argumento que dijiste, no me importa mucho. Pero en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí. Al igual que no importa cuánto, al igual como yo no puedo decir que hay un comediante cristiano charro, por ende, Keropi es charro. ¿Entiendes? Yo no puedo decir eso, ¿me entiendes? Porque aunque Keropi esté en esta categoría, no significa que todos son iguales. Si tú tienes, qué sé yo, un maestro, un profesor que fue malo, tú no puedes pensar que todos los profesores igual son malos. Sí. Oye, y si tú piensas que Keropi es un charro, está bien mal. Y si piensas que Keropi es un charro, es tu primero, no quiere decir que sea verdad. Así que Keropi si está tú bien. piensas que Keropi Keropi es un charro, sigue su canal. ¿Viste? Esto todo. Mira, oye, esto todo. Pero se entiende por el hecho mismo que si lo mismo básico, exacto, lo mismo que si un hombre o una mujer es infiel, pues no significa que sea infiel, exactamente lo mismo, exacto. Si yo le digo, yo sé que un ateo o cualquier persona que esté en una religión que no sea cristiana y yo me dejo llevar para atacarlo, vamos a ponerlo así, o quizás contrarrestar su creencia con algo que un representante de su religión hizo mal, pues entonces no lo está haciendo correcto. Porque tendrías que entonces ir a la filosofía, como estamos hablando ahí, a la filosofía de su creencia o de lo que él profesa. Porque es lo mismo, porque por ejemplo, la base de su pensar. Por eso es que a lo mejor tú puedes decir, pues yo soy cristiano, ok, pero Jesús decía, o sea, hablando, ¿verdad? Bíblicamente, por ejemplo, pues Jesús no decía, los vas a conocer porque digan que son cristianos, los vas a conocer por el fruto del Espíritu. Exacto, y tú puedes ver una persona y nosotros también fallamos y nosotros somos salvos por medio entendemos obviamente, por medio de Cristo mismo. Pero por eso es que tú puedes ver ciertas acciones, como estamos hablando ahorita, como Hitler o otras personas que pueden decir, sí, yo soy cristiano, pero ven acá, todas las acciones que él hacía iban de acuerdo con el fruto, ¿me entiendes? Pues no creo que basado en la filosofía cristiana, él represente muy bien el cristianismo. ¿Me entiendes? Y por eso es que no puedes tirarme con un Hitler o con cualquier persona cruzadas cristiana o que sea, porque basado en esa religión, ellos no representan lo que es esa religión. O sea que si yo soy una persona razonable y lógica, yo digo, pues realmente esa gente, aunque dijeran que eran cristianos, no lo son. Sin embargo, yo conozco personas cristianas que me enseñan que es un verdadero cristianismo. Y ya. Y al igual que yo conozco, como dice Luis y todo el mundo acá, yo conozco ateos que representan un tremendo ser humano. Exacto. Tremendo.
Eso no es Exacto. Y problema. eso, oye, eso hay que aplaudirlo, cabrón. Claro. Entonces, Y si tú eres de eso, yo te felicito. Si tú eres de eso, yo, Luis, Santiago, te felicito y te insta a seguir siendo así. Oye, porque estás dando ejemplo a muchos cristianos que dicen ser cristianos y en realidad no viven como un buen cristiano debe vivir. Así que mira, yo te felicito. Ahí está Luis con su mensaje. Mira, pero gente, El entonces, pastor. ya ahí terminamos con lo que es el argumento moral. Podemos entrar al argumento ontológico. Llevamos 33 minutos. O sea, ¿qué tú crees? Podemos Zúmbale, Billy. Ok. el argumento ontológico. Este argumento es un poquito complicado. Incluso Ah. para mí, a veces me enredo un poco explicando. Lo tengo ahí como que estructurado. Pinche. ¿Qué significa? Yo estuve viendo, Bueno. estuve viendo freaking 2 horas de videos de eso anoche, a ver si, ya yo lo había escuchado antes y está bien loco. ¿Qué es onto? ¿Qué es Está bien onto? difícil. ¿Qué es onto? Una ontología que viene del ser. Ok, El argumento del ser, ¿me entiendes? ok. ¿Qué pasa? Esto, ¿verdad? Esto, por ejemplo, este es el argumento ontológico modular, que viene, básicamente lo desarrolla básicamente Alvin Platinga. Plantinga. Plantín. Mira lo que dice, ¿verdad? Todo esto es totalmente filosófico, enreda y un poquito complicado, ¿ok? So, Ok. no sé si puedo hacer lo mejor posible de no enredarme y explicarlo lo más coherente posible, ¿ok? El argumento dice lo siguiente. Es posible que Dios exista. Ok. Y si es posible que Dios exista, entonces Dios existe en algunos posibles mundos. Si Dios existe en algunos posibles mundos, entonces existe en todos los mundos. Si Dios existe en todos los posibles mundos, entonces Dios existe en el mundo actual. Y si Dios existe en el mundo actual, Dios existe. Ahora, esto suena bien raro. Sí, loco. Vamos a... Que repita ahí como que, como un monito en la cabeza ahí. Sí. Ahora, lo que pasa Cualquiera es que se enreda, es verdad, cualquiera se enreda, porque esto es pura filosofía. no, papi, y yo te digo, yo tengo libros de filosofía que no he pasado del capítulo 5 porque tengo que volver a leerlo y volver a leerlo y volver a leerlo. Porque para mí es bien complicado. O sea, que el pensamiento ontológico es basado todo en filosofía. Sí, Filosofal. esto es filosofía. Sí, es filosofía. sí, es filosofía full. Por eso yo te dije que en el primer video mi argumento favorito es el cosmológico, Cosmológico. un argumento deductivo. Estas son las pruebas, bácata. Ok. Los argumentos más famosos es el cosmológico, el moral y el teleológico. Esos A mí me tres gusta- son los más famosos. A mí me Y gusta. los más grandes, pues son los más fáciles de explicar, los más fáciles de entender. Este argumento ontológico, muchas veces tú lo explicas y es como es tan filosófico, pues si tú Es lo más explicas con académico. filosofía, Es más académico, exacto, más académico. tú lo explicas muy bien, pero la gente te llega como que, ¿no? Ujú. Sí. A mí me gustó más el argumento teleológico y el cosmológico. Esos dos son los que yo. Pero vamos a escuchar vamos, ontológico, vamos allá. El primero, hay un contraargumento, ¿verdad? Y muchos hacen hasta mofa Claro. de este argumento y dicen, mira, el argumento ontológico dice lo siguiente. Vamos a definir a un unicornio como, ¿verdad? Como un equino, ¿verdad? Que es místico, Sí. vuela, tiene un cuerno y existe. Y dice, dado la definición, este unicornio existe. Y como existe, el unicornio es real. Comparan. Dicen, bueno, eso es lo que están haciendo los teístas. Y realmente no, porque tenemos que primero definir qué son mundos posibles y tenemos que definir a qué llamamos a Dios. Eso es lo que tenemos que Porque el contraargumento básicamente es como que, pues sí, que entiende que lo que dice el ontológico es como que, si Dios existe, pues existe. Exactamente. Como que si Dios puede existir, pues entonces Dios existe. Exacto. O sea, lo mismo podría, entonces si puede existir un unicornio, pues entonces existe. Pues sí. Básicamente eso es lo que quiere decir. Okay, Que sería básicamente una condición a priori. Estoy Ok. ¿cómo es? Presuposición. La presuposición de que ya Dios existe. Y como Dios existe, pues es real. ¿Me entiendes? Pues eso está mal. Ok. Ahora, nuevamente, mundo posible en la filosofía es un mundo hipotético. Es un mundo hipotético que se utiliza para simplemente filosofar y poner varias posturas y teorías y chévere, ¿ok? So, Claro. cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser máximo supremo. O sea, que tiene todas las características o atribuidas, ¿verdad? Que son buenas de tener, él las tiene a lo máximo. ¿Ok? Eso es un ser máximo. ¿Ok? Ujú. Entonces, hay tres tipos de seres o entidades. Está las entidades que son imposibles, las contingentes y las necesarias. ¿Ok? Cuando hablamos de una entidad imposible, es una entidad que lógicamente no existe en ningún mundo posible. Por Un ejemplo, círculo cuadrado. un círculo cuadrado. ¿Por qué un círculo cuadrado no existe? Porque su definición es totalmente ilógico. Ajá. No existe. Exacto. Para En su nada. ser son cosas mutuamente exclusivas.
sea, Exactamente, imposible. exactamente. Entonces, un ser contingente es una entidad que existe en algunos mundos posibles. Un unicornio es una entidad En algún que es mundo posible contingente puede en existir, algún mundo, pero no ¿verdad? en todo. Puede existir en algún mundo Claro. posible. Que puede ser que hay un mundo en el cual sí, los equinos sean místicos y vuelen y tengan un cuerno. Bueno, es posible, ok, es posible. Que tenga un Ahora, arco iris detrás también es posible. exactamente. Ahora, cuando hablamos de una entidad necesaria, estamos hablando de una entidad que debe existir por necesidad en Todo todos en los los mundos mundos posibles. posibles. ¿Ok? So, estamos hablando, por ejemplo, de los números. Lo que dijimos ahorita, la matemática, ¿verdad? Números. Exacto. Los números es imposible que no exista. Es algo necesario. Porque aunque digan, no, porque el número 2 es descriptivo, está bien, está bien. Pero aunque tú le quites la forma que le hemos dado al número 2, el concepto de 1 y 2, eso no deja de existir. No Ajá. deja de existir. Que eso está dado por sentado, ¿ok? So, entonces, nosotros Sí, pensamos, los valores numéricos, los valores numéricos. exacto, valor numérico. So, entonces, y la verdad absoluta. Y Que la esa verdad, o sea, la información de de los valores numéricos. Ajá, sigue exacto. tú. Entonces, entonces, la pregunta ¿es posible que exista una entidad necesaria? O sea, una entidad suprema, máxima. Y tú filosóficamente, es posible, pero por definición, si una entidad suprema máxima con todos los atributos buenos máximos existe, por lo menos en un mundo posible, tiene que existir en todos los mundos posibles. ¿Por qué? Porque Un ser necesario. es mejor existir que no existir. So, ya por definición, este ser supremo, por definición de necesario, de ser supremo, tiene que existir en todos los universos Todos los posibles. mundos Y posibles. si existe en todos los mundos, universos posibles, quiere decir que en el universo actual también existe. Ok. Entonces, mira cómo realmente se escucharía el argumento. ¿Es posible que un ser máximo exista? Si es posible que un ser máximo exista, Y entonces... necesario también. Hablaste de los tres seres, el ser necesario. Ah, exacto, sí, pero lo defino como ser máximo, porque cuando yo hablo de Exacto. Dios, eso es lo que yo digo. Ujú. ¿Entiendes? No digo ser necesario porque es un término filosófico y la gente no puede entender. Ok, Claro. está bien. Es más difícil de entender. Exacto, exacto. Yo, mira, ¿es posible que exista un ser supremo máximo en todas sus cualidades y capacidades? Mira, Ujú. lógicamente, sí, es posible. Pues entonces, si este ser máximo supremo puede existir en algún mundo posible, quiere decir que este ser máximo existe en algunos mundos, por lo tanto, existe en todos los mundos. En todos Porque los si ya Es necesario. existe el ser supremo, ya en su propia cualidad, es que él Él está en máximamente todo. está en todo. Exacto. Porque esa cualidad de existir en todo sobrepasa la posibilidad de un ser contingente que solamente existe en varios alguno. universos o en algún mundo posible. ¿Ok? So, entonces, si un ser máximo existe en todos los mundos posibles, entonces un ser máximo existe en el mundo actual, porque esta es parte de los mundos posibles que existen. ¿Ok? Si un ser máximo existe en el mundo actual, quiere decir que este ser máximo existe. Exacto. O sea, pero todo se basa en que, como dijimos al principio, si tú crees que existe, existe. No, si es posible que exista. Exacto. Es Sí es posible, exacto. sí No es que si es crees posible. Sí, sí. Porque hay que cosas, Sí. nuevamente, hay cosas que son imposibles que existan. Ok. Y hay cosas que sabemos lógicamente, bueno, pero no necesariamente tiene que existir. Pero Ok. este argumento, filosóficamente, de manera bastante Es lógica, como cuando lo que desmenuzamos, es como que, espérate, si es posible que un ser supremo exista, que tenga todas las cualidades al máximo, es como en My Player, que tenga 100 overall, Ajá. ¿entiendes? Que Ajá. tenga 100 en todo, ¿entiendes? Si es Ajá. posible que tenga overall en todo, 100, y uno de esos atributos es existencia y está en 100, pues entonces es contradictorio que él existe y no exista en varios mundos. claro. Porque Exacto. su atributo por naturaleza es que existe en todo, porque es mejor existir que no existir. Exacto. Ay, pero está bien loco. sí, esto es filosofía. No está bien loco, es enredado. Es un Tiene lógica. Pero te hizo Pero es algún enredado. Keropi. ¿Tú crees que quizás el menos Sí, no, hay que explicarlo quizá un poquito más, pero lo que yo puedo entender de todo esto, que es bien demasiado, ¿sabes? Porque es que como que es bien repetitivo y además como que Ajá. es como que, ok, Ajá. pero ¿qué me vas a decir? Como que, pues lo único que yo puedo entender es como Eric dijo al principio, como que, papi, sí, exacto, y ahora me aclaraste tú, Billy, como que, pues mira, si es posible que exista, pues existe. Lo único es que si tú crees en este argumento, Tienes que pues, explicarlo bien, bien chévere. no, y Tienes que que entrar en un debate bien chévere. tú estás, sí, pero vamos a suponer, si tú coges este argumento para creer que Dios existe, pues realmente cualquiera te puede peduzar como quiera porque te pueden decir, pues es posible,
obviamente tú eliges que exista, tú eliges la posibilidad mejor que exista a que no exista. Pero No, yo no elijo nada. No, No elijo lo nada. haces es posible. si él No, es posible que exista. Exacto, no, que tú preguntas, ok. Nuevamente, Claro, es posible. ok, lo que pasa es que cuando la gente tiene esta noción de Como Dios, que no es hay simplemente una elementos de figura. creencia ni de fe, es Exacto, no, razón, esto es pura filosofía, pura razón. Pero, ¿entiendes? por ejemplo, vamos a suponer que yo soy una persona que lógica. vamos a ver que yo digo, yo soy una persona ontológica. O sea, yo creo la ontología. Ajá. Y yo creo Pero es que que tú no puedes ser Tú- una No, persona. pichea, persona no, es un pichea, argumento. sigue, que no, pues sigue. Ah, sigue. Pichea, pichea. Tú eres teísta y el argumento que tú defiendes, con el cual tú defiendes el teísmo es el ontológico. el ontológico. Sí, pichea. Sigue explicando, Kero, sigue explicando. Ajá, ok. dale. Ya, ok. Ya, pues, está bien. Ok, pues vamos a ver que sí. No, dale, tíralo. Sigue. Si tú eres una persona ontológica, ajá, sigue. Es que tú dices, como que la idea es que tú puedes decir, yo soy teísta. Yo creo que existe un ser superior, creativo, que Exacto, trasciende el tiempo, la materia, el espacio Y es personal. y todo eso. Y Entiendo. es personal y es bondadoso. ¿Por qué? Pues por la ontología. el argumento cosmológico, por el argumento teológico y por el argumento ontológico, yo puedo sustentar mi creencia. Exacto, pero hay gente que, o no es así. Hay gente que por ejemplo, coge, yo cojo este argumento más que el otro, lo que sea. Bueno, claro. Lo que pasa es que ahí depende el tipo de debate que tú tengas. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, yo mismo, yo soy uno que el más que a mí me convence es el teológico, o sea, el diseño inteligente, el fine tuning, el ajuste fino. Pues ese es el más que yo uso. Pero el argumento, pero eso que porque el argumento ontológico, pues lo que yo me refiero es como que, vamos a suponer que yo coja todo, yo entiendo que Dios existe por todos estos argumentos, pero el más que me hace a mí, qué sé yo, es el ontológico. Vamos a ponerlo así. Ajá. Pero a mí me choca porque yo digo, ok, si yo digo que es porque es posible que exista un Dios, pues entonces existe, ¿verdad? Porque el ontológico se deja llevar por eso, ¿no? Pues estoy equivocado. Hasta ahora estoy bien. Es que Y lo que pasa es que, nuevamente, cuando nosotros decimos la posibilidad de que exista, por eso es que definimos bien el término de lo que llamamos Dios. Porque el problema es que cuando tú vienes con una condición a priori de que Dios es simplemente algo mitológico, Ajá. hay un problema. Entonces ahí caemos en lo que dijo Eric. Yo, no, porque yo tengo fe de que existe, pues existe. ¿Entiendes? sí, porque No, de la misma el manera ese no es el argumento. el argumento no es el que se le hace el contraargumento, porque el contraargumento no entiende bien el argumento y por eso dice su contra. O sea, si tú dices, pues, si es posible que exista Dios y por eso existe, pues como es posible que exista un unicornio, pues por eso existen. Ese no es el argumento. Ese no es el argumento. ¿Cuál es el argumento? Ese no es, porque el contraargumento no entiende el argumento. Ese es el problema. Las condiciones del argumento, las que dijo Billy, o sea, es que Dios sea un ser necesario. Okay. Ese es el argumento, que Dios tiene que ser necesario. Es un ser necesario. Exacto. Si existe, ok, el argumento, y gracias porque en verdad me ayudaste un montón. Si existe tal cosa como un ser necesario, si existe tal cosa como un ser necesario, o si hay la posibilidad de que exista la posibilidad, pues si él es necesario, pues tiene que ser necesario para todos los universos posibles. Porque si es posible que él exista en otro, qué sé yo, en un mundo paralelo, un ser necesario, pues entonces si es necesario, o sea, de por sí, un ser necesario tiene que ser cierto en todos los posibles mundos. Si no fuera un ser contingente. Si no es necesario, si no es un ser contingente. Entonces, si existe la posibilidad de que haya un ser necesario en otro mundo, pues eso significa que por definición, por naturaleza, ese ser necesario existiría en todos los mundos, porque si no, no fuera un ser necesario. Ok, entiendo, ya. Si no fuera un ser, por ejemplo, si yo pienso que los aliens, vamos a verlo así, si yo pienso que los aliens son un ser necesario, por ende, los aliens tienen que estar en todos los mundos. Exacto, pero ahí tendrías que defender por qué el alien es un ser necesario. Hay que defender la premisa. En el argumento ontológico, tú tienes que defender por qué Dios es un ser necesario. ¿Y por qué Dios? Ese es el punto. ¿Y cómo tú defiendes eso? Porque es que ya lo defendimos. Por la definición de Dios es un ser trascendental. Nuevamente, volvemos al argumento cosmológico, que era la causa y efecto. La causa trasciende en todo. Por eso. Disculpa, entonces, tú defiendes que ¿verdad? Nosotros defendemos, el que es teísta defiende que Dios es necesario
por los otros argumentos, no por el argumento. No, eso es mi manera de No, explicarlo. no. Esa es mi manera de Dios es explicarlo. necesario por la definición de un Por Su definición de ser Dios. ¿Tú crees? Nosotros creemos que Dios es omnipotente, omnipresente, Ajá, que trasciende todo, no tiene límites, no tiene límites. Ajá. Por eso se llama lo ontológico, porque en su ser, ¿sabes? Como que las cualidades de su ser, Son esas. exacto, ontológico. Lo hace Eso tiene ser un que ser ver necesario. Ok. Es que ¿Entendiste de verdad? no, es que tú estabas buscando acá y pensé que tú ibas a decir algo. Pero no, yo lo que entendí es que, exacto, por los, ¿cómo se llama esto? Los tributos, ¿verdad? Los atributos. Los atributos. Los atributos que nosotros entendemos de Dios, por eso es que Él es necesario pues, en nuestra vida. Hablando, obviamente no está hablando porque del Dios basado en la vida, pero hablando de personas que creen en otro Dios. Pero Está bien. estamos hablando ahora de teísmo, o sea, de Teísmo. teísmo. Vamos a quitar la palabra de Dios, vamos a poder ser supremo por ahora. Eso fue lo que hice. Exacto. Eso fue lo que hice. Todavía no hemos llegado a la revelación. O sea, todavía no hemos Por llegado. eso te dije que al principio definir el argumento con la palabra Dios. Ay, perdón. Pero después yo definí que realmente estamos hablando de mundos posibles y estamos hablando de Dios. Ok, Porque disculpa. usualmente, como te dije, la gente va con una condición a priori. Tú estás diciendo Dios, el Dios de la Biblia. Ajá. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy No, diciendo está hablando que de Dios, revelación. Tío. que Dios como tal es un ser supremo trascendental, que eso fue lo que vimos en el argumento cosmológico, que Ok. trasciende todo, ¿verdad? Que es atemporal, es espacial, inmaterial, es todopoderoso porque creó Personal. todo de la nada y es personal, ¿me entiendes? So, ese ser supremo trasciende todo por la ley de causa y efecto, porque Ok. trasciende Claro. absolutamente todo lo que es su propio efecto, ¿ok? Ok. So, en Esa- su naturaleza, cualquier sea Dios, sea budista, sea islam, sea lo que sea, ese Dios es un ser supremo, máximo, ¿me entiendes? No es simplemente bueno, es todo benevolente, esa es la palabra, ¿verdad? No es poderoso, es todopoderoso, ¿me entiendes? Todopoderoso. Esa es su definición, ¿ok? En esa definición, entonces partimos realmente a explicar el argumento ontológico, que si es posible que este ser supremo, que tiene nuevamente el overall en 100 en todos sus atributos, ¿entiendes? Uno de sus atributos es que exista, porque Ok. existir va por encima de no existir, ¿entiendes? Ajá. ¿Ok? Eso So, fue lo que te estaba entonces, diciendo ahorita, que yo, pero lo dije mal. Yo dije ahorita, ellos eligen eso, pero no es que lo eligen, es que es así. O sea, existir Es la por definición. encima. Exacto. sí, esa es parte de la eternidad, Ajá. en Ajá. sus características de eterno. Ajá. ¿Entiendes? Y te punto y se acabó, ¿me entiendes? So, por eso es que dice, y lo voy a repetir, es posible, es una pregunta, ¿es posible que un ser máximo o supremo exista? Si es posible que un ser máximo exista, entonces este ser máximo existe por lo menos en algunos mundos posibles. Ajá. Pero si un ser máximo existe en algunos mundos posibles, entonces debe de existir en todos los mundos posibles. Porque Ujú. un ser máximo, ¿no? Y luego dice, si un ser máximo existe en todos los mundos posibles, entonces este ser máximo igual existe en este mundo actual que estamos nosotros, ¿no? Ujú. Y si un ser máximo existe en el mundo actual, quiere decir que este ser máximo existe. Ok. Y ahí está el argumento Bueno, ontológico. Bueno, es un argumento exacto filosófico. Sí, filosófico. Lo que pasa es Claro. que nuevamente, cuando nosotros vayamos a predicar la palabra, y cuando vayamos ¿verdad? a dar este argumento, tú tienes que ser estratégico. Ujú. Esto tú ¿Por no qué vas- tú estás esto hablando? tú O no sea, lo tú vas a tienes que predicar, saber con loco. qué persona tú estás No, hablando. o sea, predicado llevando el mensaje. Si tú te encuentras una Porque persona. tú no te vas a parar en un altar a decir como que, Exacto, vamos a hablar hoy del esto es argumento primeramente ontológico. para afirmarte, ¿verdad? Pero Y, fíjate. y- Ajá. y si da la casualidad que te encuentras con una persona que no le importa la ciencia, que no le importa la historia, que no le importa nada de eso, y solamente le gusta la filosofía, pues mira, Pues, este es el el argumento. argumento ontológico es Que que Eso es lo que iba a decir, que como que yo difiero un poquito de eso de que no lo vamos a predicar en los altares, porque esa es la cosa, como que por no predicarlo es que estamos como estamos en muchas áreas. ¿Me No, no, entiendes? no, 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 Pero- lo que tú entiendes es que no va a utilizar este approach. Sí, no, yo sé, pero que no, que Eric dijo que eso no se va a predicar, porque esa es la cosa que yo sé lo que Eric dice, y yo cuando estaban de predicar, pues obviamente nosotros predicamos el evangelio, y yo sé lo que Eric dice, pero créeme que si tú eres una persona que tiene todo este conocimiento como ustedes, que lo tienen, ¿verdad? Ustedes cuando vayan a hablar la palabra de Dios y añadirle estas cosas, en sea lo que tú vayas a predicar, ponle que tú vayas a predicar de Job, ponle que tú vayas a predicar de lo que sea, el tú tener este conocimiento para añadirle, porque a la persona que está ahí sentada, quizás tú lo convences con Job dijo esto y ya, pero la Ajá. persona que está al lado, tú le metes un poquito de razonamiento ontológico o qué sé yo, en ese mismo texto, tú le Claro, metes, claro. tú tienes un montón de gente en esa congregación, tú sabes, Claro. que piensan diferente y lo digo porque también, hasta yo mismo, a veces en los sitios que estudian, en todos los sitios que estudian teología, a veces dicen, no, esto no es bueno que se enseñe, porque quizás la gente grita, qué sé yo. Pero para mí ese es el error, como que
hay niveles de enseñarlo. Obviamente tú no vas a enseñarlo Sí. a como lo estamos hablando aquí. No, y es como, o sea, lo que yo quiero decir también, o sea, te entiendo, Keropi, es verdad lo que tú dices, porque lo que yo quiero decir es como lo que yo les comentaba a ustedes ahorita, yo tengo mi canal, y en Ajá. mi canal yo hablo de la Biblia, y todas estas cosas yo no las hablo porque no en contexto, ya yo todo esto lo di por sentado. Y es Ajá. como cuando yo estoy predicando, yo doy por sentado que la gente cree en Dios, yo no tengo que Exacto. defender la existencia de Dios, Exacto. del altar, yo estoy predicando de un texto y algo pertinente a la practicidad de lo que la gente Por el está público, viviendo, que whatever. también es la audiencia. que Exacto. Pero obviamente como que estas cosas es bueno saberlas y Sí. dentro de su contexto enseñarlas y explicarlas. Y obviamente también no es lo mismo que tú digas, pues yo creo en Dios. Y sigues predicando y diste por sentado que Dios existe porque tú crees que Dios existe, a que tú des por sentado que Dios existe, pero tú eres teísta. O sea, no se escucha igual. Como que, ¿por qué tú crees en Dios? Porque Dios existe. A que te digan, pues ¿por qué tú crees en Dios? Pues mira, yo predico la palabra de Dios porque yo creo que Dios se reveló en su palabra, porque yo creo que existe un Dios trascendente, y lo defiendes con el argumento cosmológico, con el argumento teológico, con el argumento ontológico y con el argumento moral. Ujú. No es lo mismo, bro. Por eso, O sea, por como eso que... te digo, por eso Sí, te digo como que yo sí creo, y estoy con Quero, digo, estoy con los dos, porque Ah. yo sí creo que para todo hay un foro. Yo Exacto. no creo que tú vas a coger el altar, ¿verdad? Para predicar pura razón. Pero O sea, tú puedes tener, qué sé yo, tú puedes hacer... sí creo que todo predicador debe tener un conocimiento por lo menos básico. Mira, yo pienso, y Y disculpa, poder darlo al pueblo. seguro, mira, mala mía que lo interrumpa, pero ¿por qué Zule también todo esto? Por eso mismo, porque a veces, por ejemplo, eso mismo, damos por sentado que todos son cristianos, vamos a ponerlo así, damos por sentado que todos son cristianos, pero ¿y qué pasa? No todos tienen la misma mente. Claro. Si hay un invitado. Por eso no es que, vamos a ponerle que seas cristiano, ¿ok? Vamos a ponerle que seas cristiano. Es que todos nosotros, aún siendo cristianos, tenemos nuestras dudas y tenemos nuestras cosas y tenemos otros pensamientos que decimos, pero ¿y por qué pasa esto? Pero ¿y por qué pasa lo otro? O sea, y aquí están los argumentos para que tú los uses. O sea, esto, yo te puedo estar seguro a ti que tú tienes 100 personas ahí, ¿sabes? Sentadas, y loco, el 90% le beneficia todo esto al 90%. Loco, y también es importante decir que por lo menos, yo no sé ustedes, pero por lo menos yo soy un nene en pañales en cuanto a esto, loco. Hay gente que está estudiando, está tan metida en esto, loco. ¿Sabes? Como que nosotros estamos conceptual, ¿sabes? Como que esto es panorámico. Por eso yo digo, nosotros somos unos bobos, unos jaboñemos en esto, brother. Déjame aprovechar algo y decir rápido. Si hice algún disparate diciendo lo ontológico, no me crucifiquen. No es lo mío, ¿me entiendes? No, eso, es que sepan que... Como que realmente, como que si tú te quieres meter... Los profesores de Billy. Mano, hay gente que sabe de esto, loco, tú lo buscas por YouTube, hay libros, hay recursos, ¿sabes? Como que... Oye, pero yo a pesar de todo, de que hay gente que sepa un montón de esto, la realidad del caso es que esas personas, la gente no los busca, o la gente no tiene como que la accesibilidad a llegar a ellos, o no los ve en YouTube o algo así, o no tiene un alcance como los que tenemos tú y yo hoy en día. Quizás tú tienes un pana, quizás tú tienes un pana que no ha escuchado esto, o que no, y por medio de nosotros lo encuentra, y de ahí tú puedes buscar otras cosas. Yo pienso, con lo que estamos hablando de la iglesia, que en nuestras iglesias se deben dar estudios bíblicos acerca de esto, que se pueden dar talleres. Yo tengo un discipulado en mi iglesia. Tenemos un discipulado básico apologético. Sí, y eso debe hacerlo, porque mira, eso es lo que está diciendo Luis. Por ejemplo, Luis dijo que a veces, pues no entiende. Mira, ahorita Billy decía, mira, a veces yo leo libros que yo no puedo pasar el capítulo 5 porque tengo que volver para atrás a volver a entender. Y no todos nosotros tenemos la misma inteligencia, que por eso es que, vuelvo y repito, estamos haciendo todo esto porque quizás hay muchas cosas aquí que tú escuchaste y no las entendiste, pero para eso está, para que entonces busques otras cositas más básicas y vayas añadiendo a tu fe cristiana, ¿me entiendes? O que eso es lo que nosotros queremos hacer. Claro. Pero lo que me refiero es que a veces nosotros pues decimos, no, el altar o la iglesia, por ejemplo, solamente es para predicar que Dios es bueno, que Dios es la verdad y se acabó. O sea, entonces nos salimos a que, loco, tenemos tantas herramientas para edificar a todas estas personas que ya dijeron que sí en su corazón, que ya Dios los trajo, ya están aquí, mi gente, ya creen, ya está fácil, ya ellos creen. Ahora es boom, 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 boom. Exacto, a que tú quieras, la gente se mata más por convertir un ateo que con los que tienen la iglesia, enseñarles. O sea, la gente se mata más por convertir un ateo que, brother, no cree, que no quiere creer, que darle un break, tú sabes, a que, mira, caramba, a los 100 que tienes en la iglesia, quizás saben derrotar,
saben apologética, por ejemplo, saben teología, saben estudiar la Biblia, saben... That's right. Aquí hay un montón de cosas que ustedes han dicho, como ahorita decía Billy, que yo, papi, que yo no las sé, y Billy ahorita decía como que en eso de los géneros literarios, no es lo mismo tú leer ¿cómo es? El lado del deporte en el periódico, Deporte. y tú decir, los cangrejeros le metieron una paliza a los otros equipos, y si tú lo lees literalmente, dices, papi, le dieron. Pero tú sabes que paliza en Puerto Rico o donde sea, es como que papi, les ganaron, ¿me entiendes? O sea, cuando tú ves las cosas así, y la gente puede decir, sí, depende del contexto, es que está leyendo la Biblia mal, y ni saben explicarlo, loco, ni saben explicar eso, ¿me entiendes? Porque no lo practicamos. Exacto. Entonces, por eso Oye, y no es que tú tienes todas las herramientas, y no es que tú tienes todas las respuestas, pero oye, tú sí debes hacer y buscar la manera de que la gente o sea, el conocimiento que tú adquieres, no solamente quedarte tú y engrandecerte tú y solamente, ya che, que mucho yo sé, sino en cuánto tú puedes enseñar eso que tú aprendiste y cuánto tú puedes llevar Mira, y Einstein enseñarle a la gente eso. yo no sé cuán cierto sea que lo dijo Einstein, pero está esta frase que dice que si tú no sabes explicarle algo a un niño de 6 años y que lo entienda, pues tú no sabes lo que estás explicando. Como que si tú no sabes explicar como que el conocimiento, tú tienes que saber explicarlo para que sea conocimiento. Sí, Digo, sí, yo entiendo, ¿verdad? obligado, Entonces, obligado. Por eso es como que porque yo tengo como 6 años en mi cabeza. Por lo menos, estoy seguro que si yo lo entendiera, que lo entiende todo Puerto Rico, ¿viste? Mira, Billy quiere decir algo. Estamos fuera de tópico, so no sé. No, Ya terminamos con... yo creo que sí, ya con esto. Mira, yo creo que este tema de herramientas que se pueden hacer, como que podemos sacar un tema de cosas que pueden hacer la iglesia para mejorar la enseñanza y esas cosas, yo creo que sería un tema espectacular para trabajarlo. Pero lo único que falta de decir de este tema es que se suscriban al canal de Keropi y que suenen la campana si todavía no la han hecho. Keropi te está pagando por decir eso. Mira. No, mira, y loco. Eric está buscando estar en los top friends de MySpace de Keropi. No, gente, es que mira, loco, suscribirse es gratis y tiramos un episodio de esto cada semana, sino es que tiramos más, mi gente. Así que, loco, imagínate que nosotros estemos ayudándote y dándote herramientas de gratis en tu celular cada semana. Estás guiando el trabajo, estás en tu casa en cuarentena, papi, escuchando el canal de Keropi Sánchez. Así que suscríbete. Claro. ¿Cuánto te están dando? Habla claro. Te lo están pasando por ATH móvil, ¿verdad? Ahorita escuché un cling, cling, cling. Y Keropi, gracias por promocionarme. No, pero mi gente, mira, Billy dio algo ahí importante. Él está dando unos cursos de su iglesia, ¿verdad? Pero Billy, yo sé que tú das también cursos de apologética. Sí, yo estoy online, estoy dando unos cursitos básicos de mira, para que y otros temas más. Pues para que sepa, gente, lo pueden contactar a Billy. Eric sabe un montón de Biblia, también lo estudia, Luis también. O sea que, como les dije, mira, si tienen alguna duda o lo que sea, pueden ir a sus páginas personales y preguntarle. Y yo sé que Luis y Eric quizás no están dando, ¿ustedes están dando cursos ahora mismo o algo así? Yo estoy dando ahora mismo un curso de romano. Pues mira, Luis está dando un curso de romano. Y yo sé que a lo mejor en estos mismos momentos no están abriendo cursos ni nada por el estilo, pero yo sé que también en algún momento lo harán. O sea que pendiente siempre a este podcast y pendiente a todo lo que nosotros estamos haciendo, porque lo más que queremos es, como decía también Eric ahorita, es ayudarlos, ¿me entiendes? Como que ayudar a todas las personas que, ¿verdad? En la fe a seguir creciendo. Y también, por ejemplo, si necesitan algún tipo de... O sea, porque cuando yo empecé en la política no sabía nada, dónde buscar, qué libros hay, cuáles son los recursos. Me pueden escribir, yo te puedo decir, mira, léete este libro, búscate esta persona. Mira, dejen un comentario ahí abajo, fácil. Sí, y todo rápido, todo lo que comentarios ahí abajo o me envía un mensaje, sin miedo. Porque, por ejemplo, este tema de apologética, por ejemplo, yo conozco bien pocas personas que realmente conocen en Puerto Rico y en Latinoamérica. Bien pocas las personas. Casi todo esto está en Estados Unidos. Ahí hay un montón de recursos en Estados Unidos. Y los que lo conocen solamente son porque vieron un videíto, esto, aquello, lo otro. Exacto, que es bien raro. Bueno, yo llevo 13 años viendo los episodios. Y hace como 5 o 6 años fue que me di cuenta que esto existía. Duro. So, que algo que no se habla. ¿Entiendes? Claro. No es como que tengas que ir clase conmigo, pero sí puedo darte referencia de par de gente que está bien sólida en todo esto, que puede seguir creciendo. Referirte libro. Claro. Y cuando se abra un curso, pues mira, te decimos, mira, se abrió un curso y si te quieres te montas en el barco. No, y cursos no tanto mío, cursos de gente que yo he cogido. Exacto. Claro, también.
Bueno, pues mi gente, esto ha sido Teología y su madre. Aquí hablamos los temas de lo ontológico y ¿cuál fue el otro que hablamos? Dios mío, El argumento ontológico y el argumento moral. argumento moral. Y si no has escuchado los otros y este fue el primero que tú escuchaste, hemos hecho 2 más. Esta es la parte Ahí por ahí. O sea que van a estar ahí linkeados también para que los puedas escuchar. Gracias por sintonizarnos y se les ama. Esto ha sido Keropi Sánchez, Billy Morales, Luis Santiago y Eric Torres en la casa. Te lo dije su madre. Gracias. Un abrazo.